Enfermeros, ¿qué es lo más aterrador que les ha hecho un paciente en la noche? Trabajo de noche en un asilo. Usamos pequeñas luces nocturnas sobre las camas para no molestarlos más de lo necesario. Eso hace que las habitaciones estén muy oscuras y llenas de sombras. Normalmente no me importa, no soy supersticioso, así que no me asusto fácilmente. De todos modos, tenía una paciente de unos 75 a 85 años, que pesaba tal vez unos 40 kilos mojada. Era una mujer diminuta, que no hablaba, y estaba bastante encogida, casi en posición fetal. Entré para darle su medicamento, y como estaba mirando hacia la pared, me incliné un poco sobre ella para despertarla. Al hacerlo, mi cuerpo bloqueó parte de la luz nocturna, dejando su rostro en sombras, excepto los ojos. Nunca olvidaré esa imagen. Estiré la mano para tocarle el hombro y despertarla, pero antes de hacerlo, sus ojos se giraron bruscamente hacia mí y susurró, «Muere». Me quedé paralizado del susto, sentí como el estómago se me subía hasta el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, volvió a susurrar, «Asesino», en un largo y arrastrado suspiro. Me dejó completamente helado. Salí de la habitación de inmediato. No le di el medicamento hasta que estuvo levantada y en el comedor, con todas las luces encendidas. Nunca volví a tener un episodio así con ella. Pero fue aterrador. Otras enfermeras me contaron que también habían tenido encuentros inquietantes con esa mujer. No soy enfermero, pero trabajé como conserje en un hospital. Estaba limpiando el baño de pacientes en la unidad de cuidados intensivos y paliativos cuando una paciente me pidió si podía hablar conmigo un momento. Como soy una persona amable, y además nos habían dicho que podíamos escuchar a los pacientes siempre que no fuera una solicitud médica, ilegal o peligrosa, me senté y esperé. La señora comenzó a hablar. Al principio hablaba en un inglés correcto, aunque algo arrastrado por el derrame cerebral que la había dejado internada allí. Pero de pronto empezó a hablar en lenguas, su voz se fue haciendo más fuerte, sus ojos se abrieron con pánico, las máquinas comenzaron a volverse locas y las enfermeras y el personal corrieron a la habitación de inmediato. Me preguntaron qué estaba haciendo ella justo antes de que las máquinas se descontrolaran, y les conté lo que vi. Resultó que había tenido otro derrame cerebral, esta vez afectando el centro del habla. Aún así, me dejó completamente helado. Esto no ocurrió muy tarde en la noche, pero me habían asignado temporalmente a otra unidad entre las 7 y las 11. Tenía una paciente que todos jurábamos que estaba poseída. Era una mujer de unos 70 años, paciente psiquiátrica que habían puesto en el área médica por lo que creo que era deshidratación. Nunca cerraba los ojos. Los mantenía siempre bien abiertos, siguiéndote con la mirada mientras estabas en la habitación. Soltaba una risa profunda, ronca y completamente maníaca. Las únicas palabras que se le entendían eran «sal de aquí». Te observaba fijamente, soltando carcajadas, murmurando incoherencias, o hablando en lenguas, quién sabe, y de repente gritaba «sal de aquí», antes de volver a reírse como si nada. También retorcía su cuerpo, sobre todo el cuello, en posiciones muy extrañas y antinaturales. Cuando mi unidad me llamó de regreso a las 11, salí de ahí feliz de la vida. Esta es una historia de mi padre. Cuando yo era niño, él trabajaba en un asilo. Tenía un paciente, o residente, que era un verdadero imbécil. Era ciego, usaba silla de ruedas y era increíblemente agresivo. Todos los días peleaba con el personal de enfermería cuando intentaban vestirlo, alimentarlo o darle sus medicinas. Mi padre solía dejarlo para el final porque siempre era un fastidio. Una mañana entró a su habitación junto con otra enfermera y el tipo estaba tranquilo como un cordero. Cooperaba, era amable, pero mantenía la cara vuelta hacia una esquina específica del cuarto. El hombre era completamente ciego, pero sin importar cómo giraran su silla, seguía mirando hacia ese rincón. Repetía una y otra vez, «Asegúrate de ponerme una camisa limpia, ¿esta camisa está limpia?».
Tiene que ser una camisa limpia. Mi padre, algo nervioso, le respondía, sí, claro, está bien, mientras intentaba apurarse, esperando que el hombre se pusiera violento en cualquier momento. Pero no, siguió tranquilo y amable todo el día, solo preguntando si su camisa realmente estaba limpia. Esa tarde, mi padre le preguntó, ¿por qué te preocupa tanto tener una camisa limpia? Y el hombre respondió, mamá dice que tengo que llevar una camisa limpia, o no me dejará ir con ella. Esa misma noche, la enfermera que lo había acompañado por la mañana vino corriendo por el pasillo para contarle a mi padre que el hombre había muerto. Supongo que la camisa estaba lo suficientemente limpia para que su madre viniera por él. Supongo que lo único espeluznante que hizo esa noche fue morir, pero aún así da escalofríos. Teníamos a un anciano que solía caminar por los pasillos del centro durante la noche. Siempre era muy silencioso. Una noche entré a la habitación de un residente y empecé a escuchar un silbido suave. No lograba identificar de dónde venía. Cuando salía del cuarto, vi un leve movimiento con el rabillo del ojo. Era aquel anciano, de pie entre la puerta abierta y la pared. Solo estaba ahí, de pie, silbando suavemente. Me dio un susto terrible. No era su habitación, así que lo tomé de la mano y lo llevé de regreso a la suya. Me tomó varios minutos lograr que mi corazón volviera a latir con normalidad. Trabajé en un asilo durante 6 años y vimos muchas cosas inquietantes. Creo que la peor para mí fue con una señora pequeña que tenía demencia. Estaba completamente perdida, cambiaba de ánimo y conciencia de un minuto a otro. Solía gemir y llorar con una voz larga y arrastrada, ayuda. Ayúdame. Ayúdame. Ayuda, una y otra vez. No era un grito, pero sí un llamado fuerte y triste. No importaba lo que hicieras. Podías sentarte con ella una hora entera jugando cartas o hablando de sus hijos, pero en cuanto te ibas, ella pensaba que había estado sola todo ese tiempo y comenzaba de nuevo con los gritos de auxilio. Para evitarlo, tratábamos de mantenerla en las áreas comunes o cerca del escritorio de enfermería, pero por la noche, cuando intentábamos que durmiera, era importante mantenerla en su habitación. Una noche, alrededor de las 11, estaba con otra compañera y esperábamos a que se encendieran las luces de llamada. Todos los residentes estaban dormidos o tranquilos en sus cuartos. Entonces comenzaron los gritos de ayúdame y fui a su habitación. Ella estaba sentada en la cama, pidiendo ayuda porque decía que había estado sola mucho tiempo. Tienes que ayudarme, tienes que hacerlo. A esas alturas ya era algo habitual, aunque siempre daba un poco de miedo, así que la calmé y le prometí que estaría justo afuera de su puerta y que debía intentar dormir. Se recostó, cerró los ojos y regresé al puesto de enfermería. Quiero aclarar que siempre debe haber alguien en el puesto en caso de que se prenda alguna luz de llamada, así que no quería dejar a mi compañera sola mucho tiempo por si necesitaba ayuda. Apenas pasaron 10 minutos cuando los gritos comenzaron otra vez. Alguien, por favor, ayúdeme, ayúdeme, por favor. Regresé a su habitación, repetí todo el proceso para tranquilizarla, y cuando se volvió a dormir, regresé al escritorio. Poco después volvió a pasar. Fui nuevamente preparada para consolarla con la misma rutina, pero esta vez me tomó del brazo y me atrajo hacia ella. Cada vez que sales de la habitación, él vuelve. Esa mujer normalmente olvidaba quién era yo incluso si me había visto 5 minutos antes. Escucharla decir eso, y sobre todo que recordara que yo había estado allí antes, me heló la sangre. Le pregunté quién volvía cuando yo me iba, y ella señalaba un espejo que tenía sobre su tocador. Él vuelve y me sonríe, pero no es una sonrisa amable. No hace falta decir que esa noche la traje conmigo, y tuvimos una pequeña pijamada en el puesto de enfermería. Trabajaba en un asilo y teníamos una residente que, en general, era una persona horrible. Gritaba, insultaba,
golpeaba, escupía y acusaba al personal de cosas terribles. Ninguno de los otros residentes la soportaba. La mayoría de ellos eran nativos americanos y muy supersticiosos. Una noche, alrededor de la medianoche, 3 residentes, que vivían en diferentes áreas y no se conocían entre sí, dijeron haber visto al diablo. El personal no se enteró de eso hasta la mañana siguiente, cuando estábamos entregando el turno al nuevo equipo. Poco después de la medianoche, esa misma noche, nuestra residente problemática murió. Todavía me da escalofríos cada vez que lo recuerdo. Tuve una paciente casi centenaria, sobreviviente del Holocausto, que estaba en sus últimos momentos. No se había movido por sí sola en 3 días y tampoco respondía a los estímulos. Recibía tratamiento paliativo con morfina cada hora para aliviar cualquier dolor. Alrededor de las 3 de la madrugada entré a su habitación para darle la dosis. No encendí las luces, porque había suficiente iluminación tenue desde el pasillo. En cuanto crucé la puerta, el vello de mi nuca se erizó. Sentí, de manera muy clara, que algo me observaba. Me acerqué a la cama y me incliné para administrarle el medicamento, unas gotas debajo de la lengua. De pronto, la señora levantó ambos brazos con una rapidez increíble y me agarró del brazo con fuerza. Se incorporó casi por completo, me miró directamente a los ojos y dijo, «Él ha venido por mí». Luego se desplomó sobre la cama. Casi me da un infarto. Salí de la habitación temblando. Me tomó unos 15 o 20 minutos recuperar la calma, pero finalmente reuní el valor para volver, porque aún necesitaba darle la medicación. Entré de nuevo y la misma sensación de antes seguía ahí, ese algo invisible que se sentía en el aire. Me acerqué a la cama, y la señora ya había muerto. En ese momento sentí que iba a vomitar ahí mismo. Cuando trabajaba en una unidad de cuidados intensivos neurológicos, tuvimos a 2 amigos de unos 20 años que ingresaron tras un accidente automovilístico terrible, ambos con lesiones cerebrales graves. Uno de ellos, al que llamaremos Paul, estaba completamente desorientado y no tenía idea del accidente ni de dónde se encontraba. Su amigo Chris estaba en peores condiciones, no mostraba ninguna actividad cerebral. Finalmente, se le declaró muerte cerebral y se retiró el soporte vital. Mientras tanto, Paul seguía sin entender nada de lo que ocurría. Pocos minutos después de que Chris fuera desconectado, la enfermera de Paul entró en su habitación y él le preguntó, ¿podrías decirle a mi amigo Chris que vuelva aquí? Ella le preguntó qué quería decir con eso, y él explicó que Chris había estado con él en la habitación, pero de repente le dijo que tenía que irse. En ese mismo momento, Chris estaba siendo colocado en una bolsa para cadáveres al final del pasillo. También tuve una paciente que, en mitad de la noche, no dejaba de preguntarme quién era el niño pequeño que me seguía por todos lados. Eso también fue bastante inquietante. Solo soy auxiliar de enfermería, pero trabajé en un hospital psiquiátrico durante el turno nocturno. No suelo creer en lo sobrenatural, pero esta paciente me hizo dudar de todo. Era una mujer de unos 40 años, tal vez un poco más. Casi nunca hacía escándalos ni hablaba, pero cuando lo hacía, siempre decía cosas profundas o extrañas, casi poéticas. De vez en cuando, en noches al azar, se ponía histérica y decía que su almohada le cantaba canciones a mitad de la noche, más o menos a las 3 de la madrugada. Nunca le dimos mucha importancia, hasta que descubrimos que su cama había pertenecido a un paciente hombre que se había quitado la vida allí mismo. La canción que ella aseguraba escuchar era, según nos contaron, su canción favorita. El personal más antiguo dijo que aquel hombre nunca hablaba, que solo se la pasaba cantando esa misma melodía todo el tiempo. La misma que ella decía oír. En ese momento dije, no, gracias. Fue demasiado para mí. He escuchado que, al final de la vida, a veces un ser querido que ya ha fallecido viene a buscarte para acompañarte al otro lado. De hecho, eso se menciona incluso en la formación de cuidados paliativos.
Yo era director de un pequeño hogar para jubilados. Había un hombre llamado Al, de 97 años, que llevaba allí una década, mucho antes de que yo llegara. Era un tipo genial. Su esposa había sufrido una caída y se fracturó la cadera, así que él organizó su traslado al hogar para cuando ella terminara su rehabilitación. Se habían casado a los 18 y nunca habían dormido separados. Ella estaba mejorando, así que él se mudó primero y preparó todo para recibir a su amada esposa. Colgó una pequeña placa junto a la puerta que decía, Al y Edith Olafsen. Pero Edith murió durante la rehabilitación. Él dejó la placa colgada durante 10 años, como homenaje a su esposa, que nunca llegó a ver el lugar. Un día, Al no bajó a cenar, así que fui a ver cómo estaba. Entré en su apartamento, y allí estaba él, sentado en un sillón, frente a otro que había movido para colocarlo justo enfrente del suyo. Le pregunté si pasaba algo, y él señaló el sillón vacío y me dijo, ella dice que no quiere ir al comedor. No sé qué hacer. Sentí que la sangre se me helaba, pero me recompuse y le sugerí que bajara a cenar con los demás, que yo le llevaría una bandeja a Edith. Él parecía preocupado, pero se levantó y caminó hacia la puerta. Ya en el pasillo, se detuvo y me dijo, Julius, estoy muy preocupado por ella, sería mucha molestia que nos mandaras la comida a los dos, así puedo comer con ella. Fui a la cocina y pedí 2 bandejas para el apartamento número 11, ya que Al tenía una invitada. El chef me preguntó quién era, y respondí, Edith. Se le llenaron los ojos de lágrimas y preparó las bandejas. Le servimos 3 comidas al día durante 3 días. Al se mostraba cada vez más angustiado porque su querida esposa no comía, pese a que él insistía. A veces incluso discutía con ella delante de mí, pero ella simplemente no tenía hambre, después de todo, llevaba muerta 10 años. Y entonces llegó el día que todos sabíamos que tarde o temprano llegaría. En algún momento entre la cena y el desayuno, Edith vino a buscar a Al para llevarlo a casa, al lugar que ella había preparado para su apuesto esposo. Trabajé en la enfermería de un monasterio mientras estudiaba enfermería. Había una hermana allí completamente consumida por la demencia. En sus mejores días ni siquiera sabía quién era. De todos modos, siempre hacía algo extraño conmigo. Actuaba como si tomara cosas del aire que me rodeaba, como si estuviera limpiando basura invisible de mi aura. Solo lo hacía conmigo, y mientras lo hacía solía decir cosas como ya no es seguro aquí, siempre con una dulce sonrisa en el rostro. Una noche, durante las rondas, la encontré en el suelo junto a su cama. Corrí para ayudarla, y ella solo dijo, conocía mucha gente amable allá abajo. Fue inquietante, pero traté de no darle importancia. Mi compañero y yo la levantamos con cuidado, la volvimos a poner en la cama y la acomodamos. Cuando salimos de su habitación, el pasillo de la izquierda daba hacia la capilla, completamente a oscuras, y ambos vimos claramente una figura vestida de blanco. Las monjas de esa orden usaban hábitos blancos, no negros. Fui a revisar, pero no había nadie. En ese momento salí de ahí lo más rápido que pude. Ese lugar daba miedo incluso de día. Las cosas solían moverse solas o desaparecer sin explicación. Trabajaba en seguridad hospitalaria. Una noche, mientras hacía horas extras, una enfermera llamó a nuestra oficina pidiendo que revisáramos el piso en el que estaba. Dijo que acababa de guardar unos materiales en el área de cirugía y, al salir, comenzó a escuchar pasos y el sonido de objetos moviéndose. Sinceramente creo que solo quería irse y no comprobar nada por sí misma. De todos modos, le dije que probablemente serían unos niños afuera, ya que el piso de cirugía estaba justo al lado de la maternidad, donde la gente entraba y salía a distintas horas. Pero le aseguré que iría a revisar. Fui a mirar las cámaras para ver qué ocurría. Esa noche la maternidad estaba casi vacía y apenas había visitantes. El sistema de cámaras tenía una función que marcaba automáticamente los momentos en los que detectaba movimiento. Empecé a revisar las grabaciones y noté que,
una y otra vez, varios objetos salían solos al pasillo. Digamos que, después de eso, evité ese piso por el resto del turno. He sido enfermera durante varios años y tengo demasiadas historias que contar. Pero una de las más extrañas fue la de una mujer que pasaba todo el día caminando por los pasillos. Intentábamos decirle que se quedara en su habitación porque asustaba a los demás pacientes. Había escrito en las 4 paredes y en toda la ropa de cama de su cuarto. Hablaba con personas que, según ella, estaban allí, usando una voz completamente demoníaca. Un día, mientras estaba frente al puesto de enfermería, dijo que necesitaba dar a luz. Literalmente orinó ahí mismo porque, según ella, se le había roto la fuente. En otra ocasión me dijo, no vivirás tanto como crees. Sé lo que llevas dentro, y eso te matará. En ese momento me dejó helada. Pero lo más delirante eran las cartas eróticas que escribía a los enfermeros y técnicos hombres, llenas de detalles explícitos. Una vez le escribió a uno, voy a montarte hasta que Jesús regrese, y te encantará cada martes. Extrañamente, la echo de menos. Trabajo en un centro para adultos con discapacidades intelectuales. No soy muy creyente en lo sobrenatural, aunque admito que es un gran tema para series de televisión, pero muchos de mis compañeros adoran contar historias de fantasmas sobre los edificios antiguos. O murmurar que vieron al espíritu, etc. Los edificios, siendo sinceros, tienen su aire inquietante, pero nada fuera de lo común para su antigüedad. Una noche, alrededor de las 10:30, todos los residentes del apartamento ya estaban dormidos. Yo estaba sentado en la mesa del comedor terminando mi informe y algunos papeles. Solo tenía encendida una lámpara, ya que no quería molestarlos, así que la habitación, grande y abierta, estaba casi completamente a oscuras, salvo el pequeño círculo de luz donde yo trabajaba. De pronto tuve esa sensación inconfundible de que alguien te observa. Se me erizó el vello de la nuca. Todo estaba en silencio absoluto. Levanté la vista de golpe, y casi me da un infarto. De pie en la oscuridad estaba Claire, con su camisón blanco, la cabeza inclinada hacia un lado, los ojos muy abiertos y vacíos, sonriendo como una completa desquiciada a algo que había detrás de mí. Pasó una eternidad antes de que pudiera articular palabra. Cuando por fin logré pronunciar su nombre en voz baja, sus ojos se clavaron en los míos. La sonrisa retorcida desapareció, y de pronto volvió a tener su expresión habitual, más suave. Extendió la mano para que la acompañara de regreso a su cama. Desde entonces, nunca más vuelvo a hacer el papeleo a oscuras. Trabajaba en una unidad quirúrgica especializada, en un piso de hospital donde había una sala con 6 camas. Una noche, alrededor de la 1 o 2 de la madrugada, estaba sentada en el puesto de enfermería, justo en el centro del cuarto. Noté que una de mis pacientes, la que estaba en la cama número 1, que antes dormía profundamente, ahora estaba completamente despierta. Estaba mirando fijamente hacia la ventana, con los ojos muy abiertos. En esta unidad no era raro que los pacientes se despertaran con frecuencia, ya fuera por el dolor, por tener que cambiar de posición o por el ruido constante de los monitores. Me acerqué a su cama y le pregunté si sentía dolor o si necesitaba algo. Sin parpadear, sin apartar la mirada del cristal, me respondió con total calma, ¿por qué hay una mujer muerta colgando afuera de mi ventana? Me tomó unos 5 minutos convencerla de que estaba teniendo una alucinación, lo cual, por cierto, es una parte fascinante de este trabajo, cómo se demuestra a alguien que lo que ve no es real. Estábamos en el piso 15 del edificio, así que, por supuesto, era imposible que hubiera un cuerpo colgando afuera. Finalmente logré tranquilizarla y se volvió a dormir. Pero lo más inquietante fue lo serena que estaba. Realmente creía que había un cadáver flotando frente a su ventana, y aún así, no parecía tener miedo. Trabajé en un hospital psiquiátrico y una vez tuvimos a un hombre mayor que sufría alucinaciones auditivas y visuales.
Veía y escuchaba a su hermano gritándole por ser perezoso y no ayudar con el trabajo de la granja. El paciente lloraba y le decía a su hermano que estaba enfermo, pero repetía que él no lo escuchaba. Yo ya llevaba 14 horas seguidas trabajando y estaba agotada, así que entré a la habitación y, sin pensarlo demasiado, le pregunté dónde estaba su hermano. El paciente señaló el armario. ¡Ay, Dios santo! Puse mi voz de enfermera al mando, abrí de golpe la puerta del armario y grité, soy la enfermera encargada, este es mi hospital y tu hermano es mi paciente. Está demasiado enfermo para ayudarte en la granja, necesita descansar, no quiero volver a oír una palabra más sobre eso. Y cerré la puerta de un golpe. El hombre me miró con los ojos muy abiertos y me dijo, vaya, nadie le había hablado así a mi hermano. Le pregunté si su hermano seguía hablándole, y me respondió, no, se fue al granero. Otra vez, recibimos varios soldados con problemas graves de salud mental. Cada vez que íbamos a revisar a uno de ellos, siempre estaba despierto y nos decía, están escondidos en mi habitación, esperando para matarme. Le preguntábamos dónde, y él respondía, debajo de la cama. No me preocupaba mucho porque las camas estaban completamente cerradas por todos los lados, para evitar suicidios, con una compuerta con cerradura al pie, a la que solo nosotros teníamos llave. Donde se guardaban maletas u objetos personales. Hasta que un día, uno de los técnicos quiso demostrarle que no había nadie allí. Abrió la compuerta, y de pronto, otro soldado salió gateando de debajo de la cama. El susto fue tan grande que el técnico sufrió un ataque de asma en ese mismo instante. El paciente comenzó a golpear al otro soldado, los demás soldados corrieron a intervenir, y aquello se volvió un caos total. Tuvimos que llamar a emergencias tanto para el técnico como para los soldados, vino la administración, se hicieron terapias de crisis, y yo terminé quedándome más de 24 horas seguidas redactando informes. Murió y volvió. Esto fue cuando trabajaba en una unidad de cuidados intensivos. El paciente estaba bajo cuidados paliativos, con una orden de no reanimación, básicamente lo manteníamos cómodo al final de su vida, dejándolo partir sin intervenir con reanimación cardiopulmonar ni otros procedimientos. Poco después de las 2 de la madrugada, su corazón se detuvo y dejó de respirar. Lo dejamos ir en paz. Pasaron unos 5 minutos, y de pronto otra enfermera salió de su habitación con los ojos desorbitados. El paciente se había despertado, después de estar muerto. Dijo que acababa de despertar de la peor pesadilla de su vida. Nos quedamos completamente asombrados. No sabíamos si decirle lo que había pasado o no. Era un hombre muy amable, y lo más increíble de todo, vivió para ver el amanecer del día siguiente. Mi paciente me pidió si podía colocar una silla frente a la puerta del baño porque algo seguía abriéndola. Acepté sin darle demasiada importancia. Más tarde, cuando fui a revisarlo de nuevo, no pude abrir la puerta de su habitación. Era un paciente postrado en cama, completamente solo. Después de empujar y forcejear un poco, logré abrirla apenas una rendija y noté que una caja de guantes se había deslizado de su soporte y estaba bloqueando la entrada. Tuve que meter los dedos por el espacio para volver a colocarla en su lugar y poder entrar. Otro paciente me pidió si podía cambiar de habitación porque, según él, cada vez que abría los ojos veía a un niño pequeño de pie en el cuarto. Y otra vez, coloqué un monitor cardíaco en la habitación donde esperaba la llegada de un nuevo paciente proveniente de urgencias. La técnica encargada de vigilar todos los monitores me llamó para decirme que necesitaba volver a colocar uno de los cables, porque uno de los 5 se había soltado. Me dijo que el paciente estaba con ritmo sinusal normal, pero que el cable suelto impedía registrar la lectura completa. Me molesté, pensando que el paciente ya había sido traído sin avisarme, así que fui a la habitación y el monitor estaba allí, sobre la mesa, completamente solo. Una vez trabajé en una unidad de cuidados para pacientes con demencia, donde teníamos que hacer revisiones cada hora.
Eché un vistazo a una de las habitaciones y me encontré con una escena que preferiría borrar de mi memoria. Un hombre estaba fuera de su cama, de rodillas en el suelo, junto a la otra cama del cuarto, mirando directamente al paciente que estaba acostado. No creo que haga falta dar más detalles sobre lo que estaba ocurriendo. Solo añadiré que el paciente en cama era incontinente y usaba pañal, así que puedes imaginar lo desagradable que fue aquello. En otro asilo donde trabajé, el edificio era nuevo y solo había unos 10 residentes. Yo era la única empleada durante el turno nocturno. Estaba sentada en el puesto de enfermería cuando, de repente, escuché un grito agudo y desgarrador, como si alguien estuviera siendo asesinado. Inmediatamente llamé a una amiga que sabía que estaría despierta a esa hora, eran las 2 de la mañana, y le di la dirección del lugar. Le dije, si en algún momento escuchas que grito, llama a emergencias. Fui por el pasillo revisando habitación por habitación, todos los residentes dormían profundamente, ni siquiera se movían. Me quedé helada del miedo. Esa misma noche volvió a pasar, y además, la alarma contra incendios se activó sola. Era nueva en el trabajo y no tenía idea de cómo apagarla, así que llamé a la dueña del lugar. Mientras hablaba con ella, le conté lo del grito, y simplemente me respondió, eso es darla. Nos advirtieron que a veces lo hace. Gracias por avisar antes, pensé. Y una más, en otro hogar de ancianos donde trabajé, teníamos a un exjefe de policía de una ciudad cercana entre los residentes. Un día intentó estrangularme y después trató de arrestar a una de mis compañeras. Ella terminó con el hombro lesionado, pero por suerte yo salí ilesa. Llamé a otro empleado y entre los dos logramos contenerlo hasta que se calmó y llegó el equipo de crisis. Esta historia es de un amigo mío de 60 años que trabajó en el viejo hospital psiquiátrico que quedaba cerca de mi casa. Era celador. Ese hospital albergaba a muchísima gente, muchos eran pirómanos criminales, otros tenían discapacidades intelectuales graves, deformidades cerebrales o esquizofrenia. Esta historia ocurrió en los años 80, antes de que existieran los medicamentos modernos que hoy ayudan tanto. Mi amigo Dave era un tipo alto y fuerte, de unos 110 kilos, y los demás celadores eran igual de corpulentos. Había un paciente en particular que necesitaba vigilancia constante. Lo llamaremos Frank. Tenía una lista interminable de problemas mentales, la mayoría sin diagnóstico, pero según lo que recuerdo, parecía tener autismo no verbal combinado con esquizofrenia severa. Si lo dejaban solo, intentaba hacerse daño. Rompía ventanas, arrancaba los resortes metálicos de las camas y se golpeaba la cabeza contra los lavabos o los inodoros hasta romper la porcelana para cortarse. Estaba cubierto de cicatrices profundas, de la cabeza a los pies. Cuando estaba tranquilo, sonreía, reía o gruñía, pero nunca hablaba. Por las noches debía estar siempre vigilado. Uno de los celadores se sentaba en su habitación, con la espalda contra la pared y la puerta, y lo observaba constantemente. Si no lo hacías, Frank se autolesionaba. Si los supervisores te encontraban dormido, te despedían al instante. Los 3 celadores del turno nocturno se turnaban para esa tarea. Una noche le tocó a Dave. Aunque estaba cansado, sabía mantenerse despierto. Con el paso de las horas, oía pequeños ruidos fuera del cuarto, el personal atendiendo a otros pacientes. Pero también empezó a oír algo más, susurros. Frank, recordemos, era completamente mudo, pero los susurros sonaban como palabras. Dave intentó ignorarlo, pensando que tal vez estaba medio dormido. Los susurros cesaron y pasó otra hora. De pronto, Frank se incorporó en la cama. Dave quiso moverse, pero no pudo. Parálisis del sueño. Había caído dormido sin notarlo. Luchó por recuperar el control del cuerpo, se levantó como pudo y trató de calmar a Frank hasta que volvió a acostarse. A la mañana siguiente, Dave contó lo sucedido a los otros 2 celadores, y ambos, asombrados, confesaron haber pasado por lo mismo,
los susurros y la parálisis del sueño, en noches distintas, pero con pocos días de diferencia. Una semana después, al anochecer, antes de dormir, Frank perdió completamente el control. Pesaba apenas 40 kilos, delgado como un palo, pero logró derribar al suelo a un celador de más de 110. Dave y otro compañero se lanzaron sobre él para separarlos y sujetarlo. En medio de la lucha, Frank habló por primera vez, con una voz clara y completamente ajena a la suya: «Por favor, mátenme. Quiero morir». Lo sedaron y lo ataron a la cama esa noche. Uno de los hombres, muy creyente, insistía con firmeza en que Frank estaba poseído por un demonio. Incluso Dave, que nunca fue religioso, y el otro compañero no pudieron evitar admitir que algo realmente inexplicable había ocurrido allí. Hasta donde recuerdo, Frank murió antes de que el hospital cerrara en 1996. Donde quiera que esté, ojalá finalmente haya encontrado paz. Durante un turno nocturno, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, la llamada hora de las brujas, un paciente con esquizofrenia severa comenzó a alterarse y a gritar todo tipo de insultos. Intentamos calmarlo para que no despertara al resto de la unidad. Era un hombre que normalmente era muy tranquilo y amable, pero esa noche se transformó por completo, se volvió agresivo, hostil y grosero. Cuando le decía, «Mo, ¿qué pasa?», me imitaba con una voz distorsionada, casi demoníaca: «Mo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que te jodan». Así estuvo unos minutos, burlándose y gritando. Parecía una escena de El Exorcista, como si fuera Linda Blair en plena posesión. Nunca antes había mostrado ningún tipo de agresión, pero esa noche comenzó a lanzarse contra mí y mis compañeros, aunque sus movimientos eran lentos, torpes, casi como los de un zombi. Extendía las manos como si quisiera estrangularnos, caminando despacio hacia nosotros. Gritaba a mi compañera enfermera: «Maldita gorda, te voy a matar». Y repetía frases como: «Que te jodan, Dios, Dios está muerto, ja ja ja». Yo no soy una persona religiosa, pero aquello me puso los pelos de punta. Al final tuvimos que aplicarle una inyección para sedarlo. Lo hizo 3 veces durante esa misma noche. Días después nos enteramos de que no quería regresar al lugar donde vivía, y pensó que si se comportaba de esa manera podrían dejarlo quedarse en el hospital, porque allí lo tratábamos bien. Entre la escuela y mi actual trabajo como paramédico, trabajé un tiempo como terapeuta conductual con niños con autismo severo en un centro residencial. A menudo se despertaban en mitad de la noche por distintas razones y había que acompañarlos de vuelta a la cama y ayudarlos a calmarse. Ese lugar, antes de convertirse en centro terapéutico, había sido un hogar grupal para menores que no podían ir a un reformatorio por motivos de salud mental. En aquellos años, los de antes, hubo varios suicidios allí. Por eso, escuchar ruidos extraños, risas, voces o incluso gritos no era algo inusual. Pasaba todo el tiempo. En muchas noches, mis compañeros y yo oíamos una puerta abrirse y cerrarse de golpe, luego risas, balbuceos o murmullos, y después pasos rápidos, pesados, que corrían por el pasillo antes de que otra puerta se cerrara de un portazo. Cada vez que eso ocurría, teníamos que hacer una ronda para asegurarnos de que los niños estuvieran bien. La mayoría de las veces encontrábamos a alguno fuera de la cama, normalmente en el baño. Pero al menos en 6 ocasiones distintas, hicimos la ronda después de oír todo ese alboroto, y todos los niños estaban profundamente dormidos en sus camas. No creo en lo sobrenatural, pero como hombre de ciencia debo admitirlo, no tengo ni la más remota idea de qué demonios hacía esos ruidos.